buenos días y bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales. El día de hoy retornamos nuevamente en el programa Diálogos del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas después de muchísimo tiempo. Yo soy Nora Oliva y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el Año Nuevo Andino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial el día de hoy. ¿Quién nos va a hablar de este tema? Nuestro invitado es Rubén Sarasa Barriga y él nos va a hablar acerca de del Año Nuevo Andino. Él es antropólogo y guía espiritual en la comunidad Capac Intikala. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nora. Un gusto realmente estar en tu programa para compartir estos conocimientos, para que todos los que participan, ¿no?, en las redes sociales, los que quieren conocer estos temas, puedan ampliar sus conocimientos, ¿no?, con nuestro compartir de sabidurías. Así es. Antes de iniciar, coméntenos un poco ya, así, para entrar al tema del Año Nuevo Andino. ¿Qué es el Año Nuevo Andino? Porque muchas de las personas a veces es como que perdemos el concepto, ¿no? Creo que es oportuno esa pregunta en estos tiempos, debido a que en muchos lugares, tanto desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, se celebra esto que llamamos Año Nuevo Andino. Gracias a los promotores culturales, de repente asociaciones, instituciones, organizaciones, ONGs, y acá en el Perú también a las instituciones educativas, ¿no?, al sector educativo que organiza también estos eventos. Pero la otra parte es de que muchas veces no sabemos el fundamento, ¿no?, de dónde viene esto, o sea, cómo se gestó esto del Año Nuevo Andino. Y precisamente yo he traído un pequeño recuento sobre este tema, por qué celebrarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros si leemos a los cronistas, muchos cronistas se van a contradecir. Entonces yo lo he agrupado en 3 grupos de cronistas que hablan. Hay un grupo de cronistas, por ejemplo, tenemos a Pedro Cieza de León, Garcilaso de la Vega, a Juan Betanzos, Cristóbal de Molina, Polo de Ondegardo. Todos ellos hablan de que el año o el ciclo anual de los incas empezaba en la salida helíaca de las Pléyades. Entonces, ahora, hay otro grupo de cronistas, de donde, a ver, vamos a encontrar acá, Bernabé Cobo, Cabello de Balboa, Martín de Murúa, Antonio Calancha y Guamán Poma de Ayala incluso. Ellos hablan de que el año nuevo, o el ciclo anual para los incas empezaba en diciembre. Estamos hablando del Capac Inti Raymi, ¿no es cierto? Ahora, hay otro grupo de cronistas, entre ellos tenemos a Gregorio García y Cristóbal de Molina. Ellos hablan de que el año nuevo iniciaba en septiembre, ¿no? O sea, en el Collarraymi, o en el Aymara sería Satacalta, ¿no? El inicio de siembra. El inicio de la siembra. Ya, ahora, hay otro grupo que ya fundamenta esto. En este caso tenemos a Garcilaso de la Vega y al padre Arriaga. Entonces, ellos dicen de que la fiesta del ciclo anual realmente empezaba con la salida helíaca de las Pléyades y culminaba con el solsticio. O sea, estamos hablando en este caso, la salida helíaca de las Pléyades en este año 2022 se dio el 15 de junio, o sea, hace pocos días atrás, ¿no? Y empezaría ahí la celebración, seguramente el ciclo anual, y terminaría el solsticio que va a ser el 21 de junio. Entonces, el Año Nuevo Andino no es exactamente en el solsticio de invierno, sino que empieza ya desde la salida helíaca de las Pléyades, ¿no? O sea, hay que saber que las Pléyades se pierden del cielo andino 38 días, ¿no? 38 días. Entonces, más o menos los primeros días de mayo o a fines de abril desaparece del cielo. Entonces, desde ese momento empiezan el periodo de las heladas, ¿no? Muy intensas, muy hasta la salida helíaca de las Pléyades. Entonces, una vez que ya salen las Pléyades, las heladas empiezan a bajar. Por eso es que los antiguos primeramente observaban el movimiento de las Pléyades para marcar el ciclo anual. No había una fecha exacta, ¿no? Ahora, este es uno. Ahora, lo otro es que en el mundo andino
no existe un solo calendario, así como ahora tenemos el calendario gregoriano, que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En el mundo andino no era así, eran ciclos. Existe un ciclo agrícola, existe un ciclo ganadero, un ciclo social y un ciclo espiritual. Y entonces, estamos hablando de varios calendarios, en otras palabras. Oh, perfecto. Entonces eso quiere decir que ya inició, ¿no? El 15 y termina el 21 con el solsticio. Sí, ese es digamos, el inicio del Año Nuevo Andino en este caso, ¿no? Pero nosotros deberíamos de llamarlo correctamente Inti Raymi, celebración al sol. ¿Por qué? Porque, claro, contextualizamos como Año Nuevo Andino. Esa es la contextualización actual. Pero originariamente se debería de decir Inti Raymi, celebración del Inti Raymi. Y justo con eso le iba a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O sea, usted acaba de mencionar, ¿no?, el Inti Raymi. Entonces eso me quiere decir que el Inti Raymi que se celebra en Cusco tiene mucha correlación con el Año Nuevo Andino que se celebra por esta zona. Es como una rememoración, un recuerdo, ¿no?, de aquello que los incas realizaban. Pero, bueno, la iniciativa está bien. ¿Por qué? Pero se celebra pues el 24 de junio, el Inti Raymi en el Cusco, ¿no? Sí. Además de ser una celebración, es algo folclórico, algo turístico, algo así, ¿no? Pero en realidad el Inca no lo hacía de manera turística ni mucho menos folclórica, ¿no? No. Era una celebración sagrada y tenía 3 propósitos la celebración del Inti Raymi. Una es rememorar esa gratitud al sol. Aquí, por ejemplo, vamos a aclarar. Muchas veces decíamos en los libros de historia, en las escuelas, en los colegios, nos decía que el Inca adoraba al dios sol, dice, ¿no? Sí. Pero en realidad el Inca no adoraba a ningún dios sol. No se debe decir dios sol. Claro, esa manera de decir es una perspectiva occidental. No es una perspectiva andina, o quechua o aymara. Entonces, en la perspectiva quechua aymara, siempre yo he escuchado decir Padre Sol, o Taita Inti decían, ¿no? Padre Sol. Entonces, estamos hablando no de una celebración a un dios, sino la celebración a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué se dice Padre Sol? Porque el sol marca los ritmos de la vida en el planeta Tierra, o las estaciones. Por eso existe pues la fiesta del Inti Raymi, el Situa Raymi, el Capac Raymi, el Pachapojo y todo eso, ¿no? Entonces, esas fiestas están al ritmo de cómo el sol va a marcar, o la Tierra también va marcando las estaciones del año. Entonces estos 4 representarían lo que vendrían a ser las estaciones del año, ¿no? Las estaciones del año. Ese es un propósito. El otro propósito es celebrar también a que el Inca, digamos, como una cabeza suprema, digamos, de esta cultura atahuantinsuyana, era considerado pues hijo del sol, ¿no? Sí, porque, según la leyenda es hijo del sol. Claro, pero también Inca viene del Inti Khana, que quiere decir luz del sol. Entonces es considerado hijo del sol y por lo tanto se tenía que celebrar también al Inca, ¿no? O sea, ese es otro punto. Y el otro punto es regocijar a la población, o sea, que la población, que la gente del pueblo tenga pues un día festivo, un día de celebración, ¿no? Y ese día pues se celebra a lo grande porque se comía bastante, se bebía chicha, se bailaba, se tocaban las zampoñas, los tambores, se cantaban coros y todo ello, ¿no? Era muy, muy grandiosa la celebración del Inti Raymi. Sí, entiendo, comprendo. Y vamos con esto de las ceremonias. ¿Por qué y cuál es el motivo de hacer esta ceremonia por el Año Nuevo Andino, pero al amanecer? Ya. ¿Por qué no se puede hacer, no, mediodía o en la tarde? Mira, es correcto. Los horarios son muy importantes en realidad. Hoy en día existe tecnología que nos puede calcular a precisión en qué momento, por ejemplo, Puno va a entrar, o sea, la coordenada de Puno va a entrar a la estación de invierno. Este año, por ejemplo, 2022, Puno va a entrar a la estación de invierno a las 4:14 de la madrugada.
Entonces, a esa hora es donde vamos a encender el fuego sagrado. Pero normalmente cuando no se conoce este tema de las horas exactas, siempre se debe realizar antes de la salida del sol. ¿Por qué? Porque la tradición nos lo enseña así. Primero dice, y eso es lo que nosotros también vamos a hacer este año. Cuando el sol va a entrar, es decir, el 20 de junio, nosotros tenemos que despedir al sol. Después de despedir al sol, tenemos que bañarnos con agua de mar, ¿no? O sea, eso es lo que hacían nuestros ancestros. Y, o sea, es también como, digamos, liberarnos, limpiarnos de todas las cosas malas que hayamos podido tener durante este año, ¿no? Entonces, es sanarnos de esas heridas también. Entonces, con eso se despacha al sol. El sol entra y con eso se despacha. Y luego ya más noche viene pues el acullicui, ¿no? Todos estamos juntos, reunidos. Y más o menos a partir de la medianoche ya se pide el permiso respectivo para empezar con la ceremonia. Ya se hace el preparado de la huajta, que se llama en Aymara, o el jaihuacu, que es en quechua, ¿no? Sí. Porque no hay pago a la tierra, el pago a la tierra no existe, la tierra no necesita ningún pago. Entonces ese también es un término mal utilizado, ¿no? Tampoco se debe decir santa tierra, porque la tierra no es santa, es madre tierra, se puede decir, ¿no? Entonces, hay términos que hay que ir mejorando, ¿no? En el camino. Entonces, antes de la salida del sol, el Inca, ¿sabes qué hacía? Lo que hacía es salir con todo el séquito, la población, al Huacaipata, en el Cusco, por ejemplo. En este caso hablamos de la Plaza de Armas de Cusco, ¿no? Salían ahí, y ahí es donde esperaban toda la población, de cuclillas, o sea, no de rodillas ni parado, ¿no? Ese es uno de los aspectos que hay que rescatar bien, ¿no? Y levantando las manos, como quien dice que alguien viene con el sol y hay que abrazarlo, ¿no? Sí. Hay que abrazarlo al sol con las manos levantadas y luego, incluso los historiadores o los cronistas comentan de que incluso daban besos al sol, ¿no? Mandaban besos al aire, ¿no? Entonces, esa es la actitud como se recibe al Padre Sol, ¿no? Y luego el Inca, utilizando el puncha, o sea, el disco solar de oro, encendía el fuego. Los sacerdotes hacían lo mismo, ¿no? Entonces, ese era el primer fuego que se tenía que repartir por todo el imperio. Ese es el fuego nuevo que se utilizaba, ¿no? Entonces, ese es el ritual. Claro, nosotros en este tiempo pues no tenemos el disco de oro, ya no tenemos, entonces un poco que también tenemos que recordar y celebrarlo eso, ¿no? Por identidad, lo digo porque nosotros somos descendientes de quechuas, aymaras, también mestizos, no lo vamos a negar, ¿no? También hay afroperuanos, no lo vamos a negar, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra sociedad y por lo tanto tenemos que cultivar esta identidad, ¿no? Con respeto. Exacto. Hay alguna pregunta también que tenía respecto a esto, ¿no? He visto muchas estas situaciones de las celebraciones, pero ¿cuál es el principal objeto o algo que simbolice al Año Nuevo Andino? El objeto simbólico. Exactamente no podríamos hablar de un objeto simbólico porque, claro, como calendario se puede manejar, ¿no? Es que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, lo que es la chacana y el otro lado el saumerio. Entonces, ¿cuál de estos es el que simboliza mayormente? No, es que, ¿sabes? Mira, en el mundo andino el pensamiento no está fragmentado a objetos, situaciones o alguna cosa de especialidad, no. En el mundo andino todo está integrado, todo está integrado. Entonces, en la espiritualidad andina, por ejemplo, cuando empezamos las ceremonias, siempre decimos, Cauquitz Cauquipachkama, Uchuts Uchu, Viñayans Viñayapataki, Take Hacañanina Kataki. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir desde todas las partes, de todos los rincones, de todos los tiempos, para todos los seres vivientes. Entonces, eso quiere decir de que todo está integrado, nada está separado. Entonces, no hay un simbolismo que pueda primar, digamos, ¿no? O no hay un personaje que pueda primar. Por ejemplo, cuando se celebraba el Inti Raymi,
no era necesario que esté el Inca. Si el Inca estaba en Quito, lo celebraba allá. Si el Inca estaba por Argentina, lo celebraba allá. Y acá todo el mundo celebraba el Inti Raymi, ¿no? Así era, ¿no? O sea, no era, digamos, el personaje principal que debería de estar siempre en esa ceremonia, no. Sino donde caía el Inti Raymi, ahí se celebraba, ¿no? Perfecto. Entonces, ese es el tema que también tenemos que abordarlo fuertemente, ¿no? O sea, no separar las cosas. Y lo que yo he visto, por ejemplo, en muchos lugares es separar, ¿no? Esto es espiritualidad, esto es economía inca, esto es la sociedad inca. Esto, Hay una división. Es una división, una fragmentación de acuerdo al raciocinio occidental, ¿no? Sí. Pero la lógica andina no es la de separar. O sea, tanto agricultura, ganadería, economía, la sociedad, la familia, la espiritualidad, todo está conjuncionado, está integrado. No están separados. Coméntenos un poco de esto del calendario. ¿Cómo funcionaba el calendario andino, ¿no? Anteriormente? Creo que ahora ya, pues ya no utilizamos eso. Sí, es bastante complicado también esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros decimos que este año vamos a celebrar el quinto sol, año 5530, décimo Pachacútec y año de Kunti, ¿no? O sea, es bastante complejo. Es una denominación muy larga. Sí, sí, es bastante larga. Entonces, también otros historiadores, otros investigadores hablan de un calendario lunisolar, ¿no? Calendario lunisolar. Entonces, eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la chacana, ¿verdad? La chacana que tiene sus puntitas, todo ello, ¿no? Pero existen dos tipos de chacana. Una chacana masculina y otra chacana femenina. Entonces, cuando unimos las dos chacanas, o sea, tanto la chacana masculina como la chacana femenina, ahí es donde se nos va a revelar todo el calendario lunisolar. Los 28 días de la luna, los 30 días solares, ¿no? Y los 10 días semanales, porque antes la semana tenía 10 días, no tenía 7 días. Es muy, entonces, ¿no? Ahora estamos con los 7 días, antes sí, con los 10. Ahí. Es que ahora pues ya por digamos, por la situación del calendario gregoriano, es distinta ya, ¿no? Entonces, en el calendario gregoriano obviamente vamos a encontrar todas las fiestas religiosas, las actividades cívicas, ¿no? Todo ello está en un solo calendario. Pero en el calendario andino, digamos así, no es así. Entonces está un poco separada, digamos, ¿no? El ciclo agrícola, ¿cuándo empieza en este caso? Empieza con la salida heliaca de las Pléyades. ¿Por qué? Porque la salida heliaca de las Pléyades es la celebración del Colca Raymi. O sea, la celebración de los depósitos de papa, de las hispallas, de los productos. ¿Y eso suele ser por mayo, junio? Este año ha sido el 15 de junio. 15 de junio. Entonces, desde ahí empieza el ciclo agrícola. Y va a terminar con la entrada de la heliaca de las Pléyades. Por eso es que en ese periodo corto se hacen los chuños. En ese periodo es donde llega la helada. Claro, en esos 38 días. Entonces, ese es el ciclo agrícola. Ahora, el ciclo ganadero. El ciclo ganadero es más posterior, ¿no? Por eso es que los cronistas confundieron los años, cómo empezaba el año para los incas, ¿no? Por eso tenemos acá varios, ¿no? Un grupo de cronistas que dice que en diciembre empezaba el año nuevo, otro grupo dice que en septiembre, otro grupo dice en junio, y otro grupo ya la salida heliaca de las Pléyades, ya lo aclaran, ya, ¿no? Entonces, por eso es que se da esa variedad de calendarios, digamos, ¿no? Sí, y ahora creo que han confundido con lo que vendrían a ser las estaciones andinas, ¿no? Claro, y también en el mundo andino como que había muchas culturas, no solamente estaba Tiahuanaco, estaban los huaris, los chimuys, los moches, ¿no? Y entonces, ellos también tenían su propio calendario. Entonces, el Inca sí o sí tenía que respetar, ¿no? Ese calendario. ¿Por qué? Porque ese calendario se ajustaba a la producción agrícola y ganadera de ellos, ¿no? Entonces, en el Tiahuanaco nosotros también nosotros pertenecemos, ¿no? Pucara, Tiahuanaco, toda esta cultura del Collasuyo, y todos los pueblos que hemos estado acá, hemos tenido nuestro propio calendario también.
Entonces, el Inca tenía que respetar ese propio calendario del altiplano, que no es lo mismo que se daba en la cultura chimú o entre los huaris, ¿no? Había una diferencia. Por eso es que el calendario andino es bastante diversificado. Ah, ya, se comprende, por eso, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando se visita el campo o algunos lugares alejados, siempre te dicen, ¿no? Ya inicia ya la época de la helada, de la cosecha o de la siembra, y hay fechas específicas y en festividades diferentes que empiezan a sembrar o a producir. Sí, durante todo el año también tenemos muchas festividades. Por ejemplo, muchos investigadores dicen de que el año agrícola empieza el 1 de agosto, porque es día de la Pachamama. Entonces, no es así. Empieza en la salida ilíaca de las Pléyades. Porque las Pléyades están directamente relacionadas a la producción. ¿Y cómo observaban los sabios las Pléyades? Hacia la salida del sol, vamos a ver en las primeras horas, la primera salida ilíaca de las Pléyades, ¿cómo es? ¿Es bien brillante? ¿Está nublado? ¿O es muy opaco? ¿Cómo es? ¿O está tilileando? Entonces, eso observaban los sabios, para ver cómo va a ser la producción agrícola durante todo el año. Puede haber heladas, puede haber granizos, puede haber sequías, puede haber inundaciones, todo eso se preveía en eso. Entonces, esa es la que exactamente da. ¿Por qué? Porque yo lo digo, cuando yo he observado, realmente sí se da eso. Cuando las Pléyades empiezan a brillar fuerte, empiezan a tililear, la helada esa noche es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, eso es sí o sí, ¿no? O sea, no es como la luna, cuando la luna maneja las mareas altas, sí, mareas bajas. Maneja el cuarto menguante, cuarto creciente. Igual es las Pléyades. Influye bastante en la producción agrícola, ¿no? Y coméntenos también a esta celebración del Año Nuevo Andino. No solo se hace acá en Puno, se hace otro que es en Bolivia. ¿Hay alguna diferencia o es similar o ellos tienen tal vez otra creencia? Sí, mira, las celebraciones, o sea, la ritualidad va a variar bastante, desde Colombia, Ecuador, Perú. El Perú es más variado todavía, ¿no? Sí. Bolivia, Chile y Argentina. Tiene sus particularidades y eso se respeta. Por ejemplo, hay rituales que se queman, hay rituales que se entierran, ¿no? Entonces, eso seguramente va a variar de lugar en lugar. Por ejemplo, acá nosotros ofrendamos con dulces, con semillas, ¿no? O en Cusco, por ejemplo, va a ser más frutas de repente, ¿no? Entonces, y así va a variar de pueblo en pueblo. Depende de la producción que maneja. De lo que produce el pueblo. Y el otro también es el nombre. Por ejemplo, en Bolivia lo dicen Huilcacutta. Entonces nosotros conversábamos con los sabios de Tiahuanaco y decían, ¿no? Nosotros lo llamamos Huilcacutta, pero yo le decía, pero el sol no regresa. Huilcacutta quiere decir retorno del sol. El sol no retorna. Es la tierra la que está cambiando de estación y por lo tanto se debe decir Pachacutta, ¿no? Y muchos sabios allá están de acuerdo. Sí, realmente es Pachacutta, no es Huilcacutta o Huilcacuti, no es, ¿no? Y en el lado peruano más bien tenemos el término Inti Raymi, que bueno, eso siempre se ha usado desde el incanato, entonces ahí no podemos discutir nada, ¿no? Es la celebración al sol, ¿no? Entonces, en nuestro lado, en el lado Aymara, sí ha tenido esta aclaración que vamos a decir, ¿no? Que no se debe decir Huilcacutta, porque el sol no retorna, sino es Pachacutta, es la tierra la que está cambiando de estación. Entiendo. Sí ha habido bastante de estos términos, ¿no? Que tal vez se han confundido, se han tergiversado o tal vez se han castellanizado, como se dice, ¿no? Ha habido bastante. Sí, ese es otro término. Un poco delicado es esto de contextualizar. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado muchos errores en el sector educación, cuando hablan de educación intercultural bilingüe, ¿no? Primeramente los textos lo desarrollan en español y luego lo traducen al aymara, o lo contextualizan el aymara. Por ejemplo, los días de la semana, ¿no? Por ejemplo, al día viernes lo dicen Sajrauro, y de icono, o sea, de figurita lo ponen un diablito ahí, ¿no? Que no es andino, el diablo no es andino, ¿no?
Y tampoco se debe decir Sahrauro al viernes, o sea, ¿qué sentido tiene decirlo Sahrauro al viernes, no? Entonces, esas cositas hay que investigar mejor y después difundirlo, ¿no? Sí, compartir. Porque como dije, los días de la semana en nuestros ancestros eran 10 días, no eran 7 días. Entonces, ellos no manejaban 7 días para decir que estos son los nombres antiguos, ¿no?, de los días de la semana. Entonces, eso también hay que investigar, falta investigar este tema para que se pueda difundir correctamente, ¿no? Sí. Sí. Coméntenos un poco de cómo observa usted el Año Nuevo Andino de acá de años dentro de la sociedad. ¿Se necesita tal vez más información o compartir más con más personas o se va tal vez ahí detener ahí nomás, ¿no? Yo creo que esto va a ir creciendo. De año a año está creciendo. Yo recuerdo cuando era jovencito, eran muy pocos los abuelitos que hacían su Año Nuevo Andino. Sí. ¿No? Los abuelitos nomás se reunían. Y yo cuando entré a este círculo de los abuelitos, era el jovencito más engreído, digamos, del grupo. Y ahora que ya soy mayor, bueno, ya los abuelos ya se han ido, ya han fallecido muchos de ellos. Me han dejado buenas enseñanzas para que debemos de seguir este camino, ¿no? Y hoy en día pues ya hay jóvenes que digamos, que promueven estas actividades, que están en el estudio de estos temas, están en la difusión de estos temas y está creciendo en realidad. Y yo pienso que esto va a seguir creciendo, pero lo más importante aquí es la información adecuada que deberían de tenerlo, ¿no? Porque como dice el dicho, nadie valora lo que no conoce. Sí. Entonces, es nuestra identidad y por lo tanto tenemos que conocerla bien. Y al conocer bien, vamos a decir, pues con fundamento, ¿no? Sí, esta es una realidad, ¿no? Sí, o sea, si no conocemos es como que vamos a observar y queda ahí, ¿no? Pero sí. Si conocemos la información, tratamos de difundirla y compartirla y enseñar. Eso es precisamente, ¿no? Y la metodología andina, vamos a decir en este caso, es la de compartir, tú lo has dicho esa palabra, compartir. No es de profesor a alumno. O sea, el modelo de profesor-alumno es occidental, no es andina, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nosotros tenemos que adoptar en la parte educativa, es el diálogo, el aprendizaje se da en el diálogo. Eso es. ¿Y qué mensaje les darías a los jóvenes, ¿no?, que tal vez tienen interés en este tema? Porque es parte de nosotros, tal vez somos descendientes de ello, y no tienen conocimiento de del Año Nuevo Andino, de la celebración, de qué se hace, del ritual y todo eso. Mira, en la juventud muchas veces se dejan llevar de repente por cosas muy superfluas, ¿no? Por cosas de la moda. No es malo, pero también hay que tener los pies bien firmes, ¿no?, sobre la tierra. Primeramente, yo hablé de identidad. ¿Y sabes cuándo nos vamos a dar cuenta que cuán importante es la identidad? Porque ustedes, los jóvenes, no se van a quedar toda la vida acá. Sí. En algún momento van a estar en Asia, van a estar en Europa, van a estar en Estados Unidos, van a estar en África, de repente trabajando, haciendo negocios, haciendo empresa, o de repente como académicos, como investigadores. Entonces, ¿qué va a ocurrir allá? Cuando tienes identidad, tienes que hablar de igual a igual con otros países, con otras culturas, no de igual a igualado. Y por lo tanto, yo cuando era joven, cuando salí por primera vez al extranjero, me di cuenta de ese tema. Y dije, ¿pero quién soy yo? Cuando los extranjeros te preguntan de qué parte del Perú eres, de Puno, y en Puno ¿qué hay? O sea, hay quechua, hay aymara, hay comida típica, cómo se baila. Y si no sabes bailar, si no sabes tocar, si no sabes de tu cultura, quedas mal, ¿no?, cuando sales al extranjero. Entonces, tú como profesional, o como empresario, o como turista a las finales, tienes que saber cómo es tu cultura. Porque los japoneses saben, valoran su cultura, tienen tecnología, sí, pero con cultura, con identidad. Los chinos hacen lo mismo. Entonces, nosotros también tenemos que tener esa fuerza en nuestra identidad. Por eso, cuando salgamos al extranjero, hablaremos de tú a tú.
sí. ¿no? De igual a igual. Ellos tienen cultura, nosotros también tenemos nuestra cultura. Ellos tienen su manera de ver el mundo, nosotros también tenemos nuestra manera de ver el mundo. Entonces, ese es lo importante de conocer estos temas, de saber estos temas de nuestra cultura, de nuestros ancestros. Así es. Para finalizar, un mensajito en aymara. Pai munat hilatanaka kuyakanaka, hichurut aksaroja, sumaksar nakasiphañani, takichuimampi, makomantavi takpachenakataki. Muy bonito el mensaje en aymara, Rubén, encantada de tenerte aquí nuevamente, como te mencionaba, pero tenías algo que comentarnos, ¿no? Coméntanos acerca del libro que habías escrito. Sí, tenemos un libro de las experiencias que nosotros hemos desarrollado durante estos 25, 26 años de investigación. Tenemos un libro que he presentado que se llama El poder de las huacas, el lenguaje de la espiritualidad andina. Este libro consta de 3 partes. Una primera parte es la introductoria para que el hombre que no piensa como andino, sino que tiene una formación occidental dentro de la cultura occidental, pueda introducirse hacia este tema. Y la segunda parte es el cuerpo teórico, vamos a decir, de la espiritualidad, de la cosmovisión andina. Y una tercera parte es la parte mitológica del mundo andino. Entonces estamos preparando incluso un siguiente volumen que va a ser la profundización de la cosmovisión, los simbolismos, la iconografía, el mensaje de la espiritualidad en sí. Y un tercero que va a ser sobre la ritualidad. Entonces este primer libro ya salió y está en venta. Y si gustan, digamos, ya pueden adquirirlo, ¿no? En la ciudad de Puno, hay en la ciudad de Lima. ¿En qué lugares se está vendiendo, no? Estamos vendiendo por el momento, ahorita está vendiéndose acá en la región, en el CDR, creo que es Centro de Documentación del Gobierno Regional. Estamos vendiendo también por teléfono, porque recién está saliendo también esto, por el tema de pandemia no hemos podido difundir mucho. Y el teléfono, sí, más bien pueden anotar, es el 953-72-4005. Ahí los pedidos y también las consultas que pueden existir, ¿no? Para finalizar, ¿cuánto tiempo le ha llevado a escribir e investigar este libro? Este libro es producto de unos 25 años de experiencia, ¿no? Más antes quise sacar, muchos amigos decían de una vez, pero todavía tenía muchos vacíos, ¿no? Y tenía que agrupar más conocimiento para que salga este libro, ¿no? Exacto, así es. Así es, amigos, las redes sociales, nosotros llegamos a la parte final de esta entrevista, de esta conversación. Gracias, Rubén, por ser parte de este programa Diálogos. Y agradecía nuevamente a Rubén Sarasa Barriga, que es antropólogo y guía espiritual. Y esperemos que también muy pronto nos visites para poder hablar de otros temas. Sí, muchas gracias a ti, Nora, y también a todos nuestros públicos. Estaremos en la próxima también. Gracias. Así es, amigos, muchísimas gracias y hasta la próxima.